Y vamos a iniciar el mensaje, vamos a iniciar el día de hoy. Sabes, el día de hoy estamos cerrando esta serie que hemos titulado Mis Nuevos Hábitos, donde hemos visto y hemos aprendido algunas de las muchas disciplinas espirituales que la Escritura nos comparte. Y las disciplinas espirituales nos ayudan a profundizar y nos ayudan a cultivar nuestra relación con Dios. Me encanta que hemos visto temas muy prácticos, hemos visto acerca de el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia. Y quizás estas han sido semanas retadoras para ti, han sido semanas de aprender una disciplina que antes no practicabas, algo que nunca te habías atrevido a hacer y estás emocionado y ahí la llevas. Y en la ruta del Padre Nuestro quizás ya no tienes que revisar tanto tus notas, ya te lo vas aprendiendo un poquito a poquito cada vez más. Pero quizás también esta temporada es una temporada en la que no has estado y no estás disfrutando a Dios. Quizás esta es una temporada en la que no has estado disfrutando de estas disciplinas de la oración, de la lectura de la Biblia, no has estado disfrutando tal vez de la iglesia, de venir y congregarnos como un solo cuerpo aquí en Aliento. Quizás más allá te has dado cuenta que no solamente no estás disfrutando a Dios, sino estás disfrutando tu relación con Él y las disciplinas espirituales. Tal vez estás en una temporada en la que simplemente no estás disfrutando lo demás, no estás disfrutando ni tus relaciones, ni tu familia, no estás disfrutando tu trabajo, no recuerdas la última vez que disfrutaste una comida, quizás fue en la cena de Navidad, pero eso ya quedó muy atrás. Pero simplemente te estás dando cuenta que estás en una temporada en la que no estás disfrutando la vida. Estás cansado y desesperado porque el disfrutar la vida, el respirar y sentirte lleno de vida es algo que parece muy lejano, es algo que parece en este momento inalcanzable. Ahora quiero comenzar este mensaje platicándote una pequeña historia. Me acuerdo hace unos cuantos años cuando Mauricio, mi hermano, todavía vivía en la casa, todavía no se casaba. Y fue en esos momentos, esos meses antes de que él se casara. Y recuerdo que fuimos muy intencionales en esos meses en poder disfrutarnos como hermanos. Teníamos tiempos donde platicábamos y teníamos tiempos donde entrenábamos juntos y agarramos el hobby de algunas noches ver películas juntos. Y recuerdo que había una película que nos habían recomendado bastante a él y a mí y estábamos muy emocionados de poder verla, de disfrutarla, pero estábamos muy ocupados durante esas semanas. Finalmente, en medio de las ocupaciones, separamos el día, separamos una noche para poder verla y se llegó ese día y recuerdo que preparamos algo de comer y nos sentamos en el sillón a la tele para poder verla y empezamos a ver la película y cenamos. Y lo único que recuerdo es que de repente en la película hubo un ruido muy fuerte, un estruendo, hubo un ¡pah! Algo que podría despertarte. Y en la película había un incendio y suena este ruido y me acuerdo que fue muy fuerte porque los dos nos paramos del sillón porque estábamos dormidos los dos. Los dos nos habíamos quedado bien dormidos y ese ruido nos despertó. Decidimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a apagar la película y vámonos a nuestros cuartos y a dormir, a descansar y esto lo dejamos para después. Ahora, después de escuchar esta historia, podríamos llegar a distintas conclusiones. Podríamos concluir primeramente quizás que estaba con la persona equivocada. No disfruté y no pude vivir la película porque estaba con la persona equivocada. Estaba con la persona incorrecta, lo cual esa sería una conclusión equivocada. Podríamos quizás llegar a otra conclusión y decir, no hombre, es que no era la persona, es que la película estaba malísima. No disfrutaron la película porque la película estaba súper aburrida, hasta los arrulló a los dos y se quedaron bien dormidos. Era la actividad, era la película que estaba bien mala, que por eso no pudieron disfrutarla. Lo cual no sería correcto tampoco. Pero otra conclusión, y la cual fue correcta en esta ocasión, es que ambos nos quedamos dormidos, no porque estuviéramos con la persona equivocada o porque estábamos haciendo la actividad equivocada. Simple y sencillamente, ninguno de los dos teníamos la energía suficiente para disfrutar de esa película. Ninguno de los dos teníamos la energía suficiente para poder disfrutarlo. Me pregunto cuántos de nosotros no disfrutamos
en este momento, nuestras vidas, no disfrutamos a nuestra familia, a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, no porque estemos en el lugar y momento equivocado, sino porque no tenemos la energía para disfrutarla. Pero aún más importante, ¿cuántos de nosotros no disfrutamos quizás a Dios, a la iglesia, a la oración, a las disciplinas espirituales, porque no tenemos la energía para poder disfrutarla? Sabes, quizás has reducido a Dios a solamente un día a la semana. Quizás tú has reducido a Dios a venir a la iglesia los domingos. Y quizás tu experiencia de domingo, tu experiencia de qué es Dios, se ve algo más o menos así. Esto es un ejemplo totalmente hipotético, no te lo tomes personal. Pero quizás arranca tu fin de semana, sales el viernes o el sábado de trabajar, te despreocupas porque mañana domingo finalmente no te tienes que despertar temprano por el trabajo y decides que quieres consolarte y te mereces un poco de excesos ese sábado por la tarde. Y empiezas a querer disfrutar y entonces comes en exceso y hasta tomas en exceso y hasta vas de fiesta en exceso o quizás consumes entretenimiento en exceso y ves películas, series o deportes en exceso y terminas desvelándote en exceso. Luego el domingo en la mañana te despiertas un poco apresurado y un poco acarrereado y físicamente resintiendo los excesos del día anterior. Tu estómago no está muy contento con esas 2 campechanas que te echaste. Pero acarrereado logras ponerte lo primero que encuentras, sales de la casa apresurado por las prisas y por andar corriendo, empiezan a haber roces y ya vienes en el camino enojado con tu pareja, con tus padres, con tus hijos o con tus hermanos. Y llegas aquí y resulta que no hay estacionamiento enfrente de la iglesia. Chihuahua, Dios no me quiere el día de hoy definitivamente. Te estacionas en la plaza de al lado o en la plaza de enfrente y porque te estacionaste bien lejos, pues caminas también bien lejos. Llegas con frío o calor aquí, llegas tarde, llegas enojado, llegas con sueño y llegas con hambre también. Y llegas solamente con el deseo de continuar los excesos que dejaste la noche anterior. ¿Será que estamos en el lugar y con las personas equivocadas o es que no tenemos la energía para disfrutar a Dios y disfrutar de la iglesia? Sabes, quizás en nuestra vida, en nuestras relaciones, se ha vuelto normal, es la normalidad estar cansado. No te pregunto cómo estás, porque ya sé que si te pregunto cómo estás, pues la respuesta es, pues, cansado, ¿verdad? La semana está pesada. Estamos cansados. Sabes que algo está profundizando cuando empiezan a inventar nuevas palabras. Y recuerdo hace unos años que se empezó a popularizar este término, el burnout, en las empresas, en las organizaciones, en la escuela. Los maestros, los alumnos, los trabajadores, las familias, los padres, todos están sufriendo burnout, todos están sufriendo cansancio. Y por más que quieres tomar un tiempo para descansar y relajarte, no puedes detenerte del todo. Las noticias, las notificaciones, los correos, los mensajes nunca se detienen y no puedes desconectarte y realmente descansar. Ahora esto se vuelve un problema no solamente físico, esto se convierte en un problema espiritual. El cansancio se vuelve un problema espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó los 2 mandamientos más importantes. Él nos dijo, los 2 mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y toda tu mente y toda tu alma. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La meta de nuestro caminar espiritual es el amor. La meta de nuestro caminar espiritual es el amor, es poder amar y es poder ser amados. La métrica con la cual medimos nuestro avance espiritual, ¿cuál es? Es el amor. ¿Cómo podríamos medir nuestro avance o nuestro retroceso espiritual en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios? Pues podríamos hacernos esta pregunta: ¿acaso este año amé más que el año pasado? ¿O acaso amé menos? ¿Acaso este año fui mejor en dar y recibir amor? ¿O este año fui peor recibiendo y dando amor? La finalidad de Jesús para nuestras vidas es que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros. Pero el cansancio se vuelve un problema espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estás cansado se vuelve más difícil amar. Cuando estás cansado se vuelve más difícil amar. Cuando estoy cansado solamente me enfoco en mis necesidades. Me enfoco en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en mis urgencias de este momento. ¿Por qué? Porque estoy cansado.
¿Cuántos experimentaron hambre estos 21 días y se te iba la cabeza y se te botaba la canica tal vez? Espero que no. O estás quedándote dormido, estás cansado de la semana por desvelos, por trabajo excesivo y estás cansado. Es difícil amar cuando estamos cansados. No podemos dedicar de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestros recursos a otros, para amar a otros. El cansancio se vuelve un impedimento para amar. Pero el día de hoy es un buen día para hacernos la pregunta: ¿acaso hay una disciplina espiritual que nos ayuda a combatir este problema? ¿Acaso hay una disciplina espiritual que podamos aprender y que Jesús y las Escrituras nos enseñen, con la cual podemos combatir el problema del cansancio? Y la buena noticia es que la respuesta es que sí la hay. Hay una disciplina espiritual que nos ayuda a combatir el cansancio. Esta es una disciplina espiritual sumamente antigua. Se hizo hace más de 3,000 años y esta práctica espiritual comenzó en los desiertos entre África y Medio Oriente. Es una práctica espiritual que es llamada y titulada el Shabbat, pero es una práctica espiritual que muy pocos de nosotros conocemos y hemos practicado. La Escritura nos habla acerca de esta disciplina espiritual en Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer cómo se nos da esta disciplina por primera vez. Éxodo 20, verso 8 al verso 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estos pasajes nos dan la disciplina espiritual del Shabbat, o también como la conocemos en español, el día de reposo. La disciplina espiritual del día de reposo. Ahora, creo que la siguiente pregunta es hacernos es: ¿cómo practicamos de esta disciplina? ¿Cómo es que yo puedo ser parte de esta disciplina del día de reposo? Sabes, en revistas, en redes sociales, en anuncios, en los distintos medios, hay muchísimos anuncios de personas y lo único que estas personas están haciendo es descansar. Muchas empresas, personas, organizaciones intentan vendernos el concepto del descanso. Y nosotros vemos esa foto de alguien en la playa, escuchando las olas del mar, escuchando quizás una selva o los bosques, la naturaleza, y lo primero que hacemos es, pues, ¿cómo lo consigo? ¿Verdad? Info me interesa, ¿dónde puedo comprar ese descanso que esta persona está teniendo? Pero tienes que saber que el descanso no es algo que se compra, no es algo que separas, no es algo que pides por teléfono. El descanso comienza a practicarse. No haciendo, sino precisamente al detenerse. El descanso comienza a practicarse, número 1, al detenerse. Lo primero que tienes que hacer para practicar el día de reposo es detenerte. Nuestro impulso cuando vemos algo nuevo es hacernos la pregunta: ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo compro? ¿A dónde llamo? ¿A dónde mando un mensaje? ¿Acaso lo venden en Amazon o tendré que ir a una tienda fija? ¿Me puedo ahorrar la vuelta o no me la puedo ahorrar? ¿Pero dónde lo puedo comprar? Pero sabes, esta práctica espiritual no comienza haciendo, sino precisamente comienza dejando de hacer. Comienza deteniéndonos. Mira lo que dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, nos habla acerca de Dios y dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Dios trabajó 6 días y descansó 1. Este pasaje nos comienza a hablar esta realidad que en la creación de Dios hay ritmos. En la creación de Dios hay ciertos ritmos que no podemos detener, no podemos negarlos. Todos los días sale el sol y todas las noches se mete el sol.
Todos los años hay un invierno, una primavera, un verano y un otoño. Todos los seres vivos inhalamos, pero también exhalamos. Y negar o detener estos ritmos que Dios ha creado sería sinónimo de morir. Negar estos ritmos sería sinónimo de morir. Y Dios ha creado un ritmo en la semana, un ritmo que no podemos ignorar, en el que trabaja máximo 6 días y descansa 1. Estos ritmos no los podemos ignorar. Sabes, hay una historia bastante interesante en la caótica Revolución Francesa. Intentaron, en un esfuerzo por remover la cultura cristiana de la sociedad, intentaron imponer una semana de 10 días. Una semana que fuera 9 días de trabajo, 1 día de descanso. Y quién sabe, bien raro los franceses, eso es algo que nunca ocurriría aquí en México, pero los que supuestamente ven por la gente, los pusieron a trabajar muchísimo más. Imagínate trabajar 9 días seguidos para luego solamente descansar 1. Finalmente, esta iniciativa que se tuvo durante varios años fracasó. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar los ritmos que Dios ha creado. Dios nos hizo con un ritmo en el que en el 7º día debemos detenernos. Este pasaje que leímos en Éxodo nos habla por primera vez del día de reposo, pero si continúas leyendo las Escrituras, se van sumando leyes y reglas que van deteniendo a las personas. No se puede comprar, no se puede vender, no se puede cocinar. ¿Y por qué estas reglas? ¿Cuál es el corazón detrás? El corazón detrás es que tienes que detenerte. Tienes que hacer una pausa. Hay ciertas actividades que no debes de hacer durante ese día. El primer paso para participar del día de reposo es detenerse. Número 2, ¿cómo más podemos participar en el día de reposo? Volvamos a leer Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3 dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó. ¿Dios qué? Descansó. Una vez más, dilo conmigo, Dios descansó, porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. El segundo paso que debemos tomar para participar del día de reposo es descansar. Es descansar. Me encantan estos pasajes que acabamos de leer en Génesis, porque nos dicen que Dios descansó. Y me encantan particularmente porque, sabes, Dios no tiene cuerpo como tú y como yo. Dios no es físico, no tiene una materia, no es tangible como tú y como yo, porque Él trasciende la materia, Él creó la materia. Él no tiene un cuerpo físico y aún así Dios descansó. Lo que esto nos dice es que hay un descanso más allá del cuerpo, un descanso más allá que sea físico, hay un descanso para nuestro espíritu y para nuestra alma. El descanso que Dios practica y el descanso al cual Dios nos invita no es meramente un descanso de nuestro cuerpo, es un descanso de todo nuestro ser, de nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Ahora quizás creemos que descansar solamente es dormir un rato más. Es tomarte una siesta el día que puedas. Es un pequeño margen de horas para poderme relajar, pero el descanso que Dios nos ofrece es más profundo. Es un descanso para todo nuestro ser. Me encanta cómo el texto de Éxodo nos dice que todos deben descansar. Dice que padres e hijos deben descansar, empleados y empleadores deben descansar, seres humanos y animales tienen que descansar, locales y extranjeros tienen que descansar. ¿Por qué? Porque en el día de reposo todas las personas somos iguales. Me encanta este pasaje porque nos denota que todos estamos llamados a tener el día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos de la misma manera. Es un regalo que nos trae a todos, independientemente de nuestra situación económica, de nuestra situación social, política, familiar. Dios nos invita a que todos y cada uno de nosotros practiquemos el día de reposo, porque Él nos ama a todos por igual. El día de descanso hace que todos seamos iguales. Ahora, ¿cómo podríamos descansar? Pues primeramente sería tal vez durmiendo un poco más. Sería, en vez de desvelarte y en vez de ver excesos el día anterior, quizás es un día que aprovechas para dormir temprano.
Voy a decir algo sumamente loco, pero quizás el día sábado llegas a una hora razonable a tu casa, quizás a las 7 de la noche, y un par de horas antes de dormir te dejas todos tus dispositivos electrónicos. Dejas tu celular, dejas tu computadora, dejas la televisión y dedicas un par de horas para estar presente en el momento. Si vives con tu familia, para disfrutar de ellos. Si estás solo, quizás para leer un libro, para leer la escritura, para disfrutar de la tranquilidad, pero deteniéndote y descansando. Y en vez de ser el día que más tarde te duermes, es precisamente el día de descanso, es el día que más temprano, y puedes priorizar ese descanso. Ahora, el descanso se va a ver distinto para distintas personas. Quizás si tu trabajo es en una oficina y estás sentado en un cubículo todo el día, descansar se va a ver como salir al parque, disfrutar la naturaleza, salir y estirar tu cuerpo y activar tu cuerpo y sentir que respira toda esta masa que cargas toda la semana que estuvo sentada durante 6 días. Quizás si tienes un trabajo físico, el descanso se va a ver como finalmente siéntate, brother, está permitido, descansa, deja que tu cuerpo se recupere, que tus articulaciones se recuperen. Quizás si tienes un trabajo donde convives con mucha gente, el descanso se va a ver pasar unos momentos solo en soledad. O si tienes un trabajo donde estás aislado y trabajas desde tu casa, el descanso se va a ver juntándote con personas y recargando tu pila y tu energía con experiencias, historias de otras personas. También podemos descansar poniendo límites y horarios en nuestros trabajos. Sabes, la disciplina del día de trabajo no es la disciplina de un día. La disciplina del día de reposo es la disciplina de toda la semana. Me encanta cómo este mandamiento comienza: durante 6 días harás tu trabajo habitual. Si queremos poder descansar, tenemos que aprender a trabajar. Si queremos aprender y tener un descanso disciplinado, debemos de tener un trabajo disciplinado, donde pongamos horas, donde pongamos límites en nuestros trabajos. Tienes 6 días para hacer todo tu trabajo habitual, pero tienes que ser disciplinado y esforzado para que esos 6 días te rindan y el 7º día puedas poner límites y poder descansar. Pero descansamos no solamente del trabajo, descansamos de la idea del trabajo. Descansamos de los pensamientos, de las preocupaciones, de mi deseo de conseguir más, de mi deseo de abarcar más, de mi deseo de conseguir y conquistar más. Es un día de reposo, no solo de las actividades, sino también para mi alma. ¿Cómo más podemos participar del día de reposo? Vamos nuevamente a Génesis, a otra parte de la Escritura, Génesis capítulo 1, verso 31. Génesis 1, verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno. ¿Era qué? Bueno. Era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Me encanta esta frase: vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Ahora, en el contexto de esta oración y viendo la palabra en el hebreo original, cuando dice que Dios vio que todo lo que hizo era bueno, no está denotando una cualidad moral de su creación. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? No está denotando que Dios vio o era buena o era mala, o era buena o era malvada. ¿Cómo es su creación? ¿Es buena o es mala? Sino en este contexto, la palabra bueno, lo que representa y lo que significa es que Dios vio su creación y vio que era placentera y era agradable. Vio que su creación era placentera y era agradable. Dios tomó unos momentos para ver y disfrutar lo placentero del trabajo que Él había hecho. Uno participa del día de reposo al deleitarse. ¿Cómo más participamos del día de reposo? Al deleitarnos, al participar del deleite. Ahora, quizás hemos pensado, y cuando pensamos en Dios y en cómo nos podemos relacionar con Dios, pues creemos que nuestra relación con Dios se ve algo, pues, creyendo en Él. Me relaciono con Dios obedeciéndolo, quizás temiéndolo. Pero ¿qué me dices de deleitarnos en Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos dado ese paso y no solamente ver una parte religiosa, sino deleitarnos en quién es Dios? Mira lo que dice la misma Escritura, en Salmos 16:11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Luego vamos a Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y vamos a terminar en Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Por si no les quedó claro, insisto, alégrense. El llamado de las Escrituras también es que aprendamos a deleitarnos en Dios. Ahora, ¿qué significa deleitarnos en Él? ¿Qué significa deleitarnos en el Señor? Pues es disfrutar de su presencia. Ciertamente practicando las disciplinas, puedo deleitarme en su presencia cuando practico el ayuno, o cuando oro, o cuando leo la Escritura, pero también cuando me congrego aquí en la iglesia. Me deleito recordando, celebrando, cantando los atributos de Dios. Me deleito participando, viniendo, atento, expectante, a ver qué es lo que voy a recibir, porque me voy a deleitar en tu palabra, me voy a deleitar en la adoración a tu nombre. Nos deleitamos en la presencia de Dios. Pero quiero ponerte también este otro ejemplo. Imagina que el día de hoy, terminando la reunión, me invitas a mí, invitas a mi familia a tu casa, y llegamos a tu casa y se pone muy buena la plática y estamos disfrutando nuestra presencia, estamos disfrutando el uno del otro. Pero naturalmente estamos ayunando algunos de nosotros, pues va a haber el momento donde nos va a dar hambre. Y tú dices, ¿sabes qué? El día de ayer, todo el día, es más, toda la semana me la pasé preparando este platillo especial para ti. Me la pasé toda la semana, es cocción lenta, horneado, al asador, todo lo que te puedas imaginar, esta pieza de carne lo tiene. Ahora, ¿qué tan honrado y qué tan amado te sentirías si aún antes de ver tu comida, antes de olerla, te decimos, ¿sabes qué? Como que no me sirvas eso, muchas gracias. ¿Acaso sentirías que estamos honrando tu esfuerzo y tu trabajo? Ahora, suponte que ciertamente nos sentamos a la mesa y me empiezas a platicar cómo desarrollaste este platillo y el mejor pedazo de carne que me voy a comer en toda mi vida. Y me dices que también a su par cocinaste una salsa y esta salsa te tomó toda la semana y es un gravy súper potente de la India con México y los chiles de todo el mundo combinado en esa salsa y es la mejor salsa que voy a probar en mi vida. Y yo te digo, pues me voy a comer la carne, pero sabes que le voy a poner catsup a la carne mejor. ¿Cómo reaccionarías? Ahora, si eres alguien que le pone catsup a la carne, podemos orar por ti al final. Hay esperanza todavía, mi amigo. Pero ¿cómo acaso estamos honrando y acaso estamos amando? Sabes, Dios usó toda la semana para hacer su creación, para que nosotros podamos habitarla. También honramos, respetamos y amamos a Dios al deleitarnos en su obra y al deleitarnos en su obra y en su creación conforme a su diseño. Nos deleitamos en la presencia de Dios, pero también nos deleitamos en su creación. Nos deleitamos en lo que Él ha hecho, en las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor, en las actividades que Él nos dio facultad para hacer, en los espacios que Él ha creado a nuestro alrededor que podemos apreciar, admirar y habitar. El día de reposo está destinado a ser el mejor día de la semana, en donde ciertamente descansamos y dormimos, pero también comemos y bailamos y disfrutamos de música y de los alimentos y compartimos historias y platicamos. ¿Por qué? Porque disfrutamos de Dios, pero también nos deleitamos en su creación. Es un día dedicado a disfrutar lo bueno, lo bello y lo verdadero. El día de reposo es un día dedicado a disfrutar y apreciar lo bueno, lo bello y lo verdadero. El deleitarnos es una disciplina. Quizás asociamos el deleitarnos solamente con una emoción de felicidad, pero el deleitarnos tiene que ver con la disciplina de apuntar nuestro corazón hacia aquello que es digno de celebración y celebrarlo. El deleitarnos es una disciplina que la Escritura hasta nos lo dijo muy sutilmente en esas órdenes: deleítate en el Señor. No era una pregunta, no era una recomendación, es una instrucción: deleítate en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar si nos estamos deleitando en Dios y en su creación, o si simplemente estamos buscando el máximo placer que yo puedo conseguir?
Porque ciertamente hay muchas cosas que nos ofrecen un placer y no todas ellas necesariamente son buenas. ¿Cómo podemos descubrir lo que es realmente deleitarnos en Dios y su creación y simplemente buscar el máximo placer? Pues sentir placer ciertamente es disfrutar, pero sentir mero placer no te acerca a Dios. Sentir placer no es algo que te llena, es algo que te deja insatisfecho. Por lo tanto, no produce gratitud dentro de ti. Lejos de quedar pleno, quedas con un mayor vacío que con el que comenzaste. Quizás hay una práctica, hay algo que haces intentando buscar placer, pero al terminar de hacerlo, lejos de sentirte lleno, terminas con remordimiento. Eso no es deleitarnos en Dios y en su creación. A diferencia, el deleitarte ciertamente es algo que vamos a disfrutar, pero el deleitarnos siempre nos va a acercar a Dios. Y el deleitarnos siempre nos va a acercar a Dios, ¿por qué? Porque nos va a llenar de gratitud. Sabes que te estás deleitando en Dios, pero también con tus relaciones y tus conversaciones y en tus actividades. ¿Por qué? Porque al terminar esa actividad, puedes orgullosamente, con la cara en alto, ir con Dios y decirle: Dios, gracias por este regalo que me acabas de dar. ¿Quizás es algo dentro o es algo fuera de la iglesia? Es algo que tiene que ver con lo espiritual o no con lo espiritual, pero es algo con lo que terminas y puedes decir: Dios, gracias. Me acerca a Dios porque hay una gratitud espontánea en mi interior, porque realmente satisfajo mis necesidades, porque realmente me volvió una persona plena. Finalmente, el deleitarte te va a llevar a tener gratitud con Dios. Y eso nos lleva a que podemos participar del día de reposo. Número 4, ¿cómo más? Podemos participar del día de reposo al adorar. Participamos del día de reposo al adorar. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 16, versos 23. Éxodo, capítulo 16, verso 23 dice: esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día reposado, consagrado al Señor. Es un día consagrado al Señor. ¿Qué significa consagrado? Es dedicado. Es el fin último. Es aquello por lo que todo lo demás gira y se ordena. Es el día consagrado al Señor. El día de reposo no es solamente un día para detenerte y descansar y deleitarte. Es un día para adorar a Dios. Es un día en el que podemos hacer esta pausa y podemos centrar nuestra vida y enfocarnos en cultivar nuestra relación con Dios. El día de reposo es esa oportunidad donde podemos juntarnos y podemos cantar y podemos invertir de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos en Dios, en ponerlo en el centro de nuestra vida, en pedirle a Dios su consejo, en pedir a Dios acerca de su palabra para que nos llene de sabiduría. El día de reposo es la oportunidad de rendir nuestra voluntad ante la suya para que Él nos dirija a su amor, a su gloria y a su bondad. Es el día de reposo que gira en torno y alrededor de Dios. El día de reposo es un momento para contemplar lo que Jesús ha hecho. Es un momento para sentarte y contemplar que Jesús ha entregado su vida por nosotros. No mereciéndolo, Él siendo imperfectos, Él entrega su vida. Y por lo tanto yo alegremente y gustosamente puedo entregarle la mía. Porque reconozco que su manera de vida es mejor, que sus pensamientos son mejores, que su actitud es mejor que la mía. Por lo tanto, tomo su vida y rindo la mía delante de Él. Es un momento y una oportunidad para profundizar en nuestra comunión con Él. Ciertamente, y recapitulando un poco, al detenerme puedo descansar. Y cuando descanso, entonces tengo energías para deleitarme. Y cuando me deleito, nace una gratitud espontánea en mi interior que me lleva a adorar. Termino agradecido y adorando. ¿Por qué? Porque hice el espacio en mi alma, hice el espacio emocional, hice el espacio de mi energía para poder reconectarme con Dios. ¿Cuántos de nosotros no estamos conectados con Dios? Y no porque Él esté fallando y porque Él esté fallando sus promesas, sino porque no tenemos la energía para conectarnos con Él. El día de reposo es la oportunidad excelente para centrar
y reconectarnos con Dios. Ahora, imagina por un momento, tal vez esto es verdad o tal vez no, pero imagina por un momento que yo no sé absolutamente nada de carros. No sé nada de carros, es más, me dices carros y no, me acabo de inventar esa palabra, no sé de dónde salió. Pero dedico un día a la semana. Me voy con el señor Brandon, que es mecánico, ingeniero, y me empieza a explicar acerca de carros. Me empieza a explicar cómo funcionan y las distintas categorías, y puedo comenzar a reconocer, pues este es un deportivo, y este es un sedán, y este es un SUV, y este es un carro compacto, y este es micro compacto, y comienzo a diferenciar las distintas categorías de carros. Voy a salir de ese día y voy a poder descubrir, reconocer y disfrutar los carros que siempre me han rodeado, pero voy a poderlos identificar. No solamente ese día, sino toda la semana. Toda la semana voy a poder reconocer ese conocimiento que Él me dio. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se verían nuestras vidas si dedicamos un día a la semana a enfocarnos en aprender, en disfrutar lo bueno, lo bello y lo verdadero? ¿De cuánta más bondad, verdad y belleza se llenaría el resto de nuestra vida? Porque decidimos anclar un día a la semana y dedicarlo a lo más bueno, a lo más bello y a lo verdadero. Comenzaríamos a ver estos atributos en el resto de nuestra vida. Quizás algunos de nosotros estamos en un momento en donde nos hacemos la pregunta y oramos esta pregunta: ¿por qué, Dios, no te puedo ver? ¿Por qué, Dios, no te me revelas? ¿Por qué, Dios, no puedo disfrutar de tus atributos y lo que tu palabra dice? Pero más bien creo que no es que Dios no esté presente, es que nosotros no lo hemos reconocido. Es que nosotros no hemos centrado nuestra vida lo suficientemente en Él como para poderlo reconocer fuera de la iglesia, para poderlo reconocer fuera de estas cuatro paredes, para poderlo reconocer aun cuando no estoy hablando de la Biblia o de cosas espirituales. Pero adorar es la oportunidad de centrar mi vida alrededor de Dios, para entonces ver a Dios en toda mi vida. Adorar es la oportunidad de centrar mi vida alrededor de aquel que es el más bueno, el más bello, el verdadero, para poder encontrar bondad, belleza y verdad en toda mi vida. Adorar es la oportunidad de centrar mi vida alrededor de aquel que es amor, para que toda mi vida sea llena de amor y pueda cumplir su propósito, amar a Dios y amar a las personas. Es la práctica del día de reposo, la disciplina del día de reposo. Ahora nosotros acabamos de leer algunos pasajes del día de reposo, pero si continúas leyendo vas a darte cuenta que hay muchas más reglas y leyes que rigen este día, lo cual lo vuelve más difícil de seguirlo todavía. Quizás tú y yo tengamos y tendremos dificultades para vivir siquiera estos 4 puntos: el detenernos, descansar, deleitarnos y adorar. Quizás va a haber dificultades externas para que podamos practicar de esto. Quizás nuestro trabajo, responsabilidades en nuestra familia, responsabilidades en aquellos que nos rodean, nos van a limitar de practicar esto. Pero todavía más peligroso y más importante, quizás hay circunstancias internas y barreras internas que no nos van a permitir descansar. Quizás es el pensamiento y la creencia de que no eres digno de tomarte un descanso. Quizás es la creencia de que eres insuficiente para tomarte un descanso, que tu valor como persona está puesta sola y exclusivamente en lo que produces, por lo tanto no puedes dejar de producir porque te volverías una persona inútil. Quizás es el pensamiento, es un hambre por conseguir más dinero, más poder, más fama, más reconocimiento. Es una batalla interna la que no nos permite poder practicar del día de reposo. Pero el día de hoy quiero leerte algunas palabras que nos dijo nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús nos habla
Y Jesús nos dice lo siguiente, dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizás el día de hoy tú puedes preguntarte, ¿cómo podría yo reposar? ¿Cómo me pides que me detenga en medio de un mundo que está cada vez más acelerado y cada vez me deja más atrás? ¿Cómo me pides que descanse si económicamente y socialmente no estoy en el lugar en el que quiero estar? ¿Cómo me pides que me deleite si mi vida está llena de tragedia y de sufrimiento? ¿Cómo me pides que me ponga a adorar a Dios si ni siquiera puedo verlo y no puedo experimentarlo? Pues tenemos que entender con estas palabras de Jesús que nuestro reposo ya no está en un día, nuestro reposo está en una persona y ese es Jesús. Me encanta que Jesús clarifica, dice, hasta que aprendamos de Él, hasta que aprendamos de su mansedumbre y de su corazón humilde, entonces podremos descansar. Es hasta que aprendemos y nos apropiamos la persona de Jesús, su humildad de corazón, que entonces hallamos el descanso. ¿Sabes? Puedo detenerme. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por lo tanto, las pasiones y las urgencias de este mundo ya no me cautivan. Puedo detenerme, pero también puedo descansar. ¿Por qué? Porque descanso en las promesas de Dios y porque radicalmente estoy diciendo, voy a descansar. ¿Por qué? Porque soy suficiente y tengo lo suficiente. No importa cuánto tengo, no importa cuánto me falta, todos y cada uno somos llamados al día de reposo. Puedo deleitarme porque en medio del caos, porque sigo a Jesús, ese maestro que nos enseñó a encontrar propósito y nos encontró a encontrar vida aún en la más trágica de las muertes. Y puedo finalmente adorar, no necesariamente por mi condición y mi circunstancia material, sino porque Jesús entregó su vida por mí. Porque en Él tengo la promesa de una vida eterna, de una vida plena, de una vida que nos va a ser dada en abundancia. Es nuestro descanso que ya no depende de un día, sino de una persona, y es Jesús. Jesús mismo nos dice en el libro de Mateo que Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y la buena noticia de esto, mi amigo, es que no tenemos que ahora cumplir todas las leyes. Puedes salir de aquí y quizás comprar un pollo con libertad, no sabiendo que no caerá condenación sobre ti. ¿Por qué? Porque nuestro descanso ya no cae en las leyes, caen en una persona y es Jesús. Él es el que nos da la plenitud, la humildad de corazón para poder descansar. Ahora, quizás está esta pregunta en la parte de atrás de tu cabeza. Si el día de reposo era el séptimo día, ¿por qué entonces ahora nos juntamos los domingos? ¿Por qué ahora el día de reposo es el domingo, el primer día de la semana? Pues precisamente porque Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Es que nos juntamos el domingo a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nos juntamos a celebrar la vida de aquel que es Señor del reposo. Por eso nos juntamos en el día domingo, porque nos juntamos a celebrar a aquel que nos da nuestro reposo. Ahora Jesús nos dijo que los mandamientos más importantes son amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y Jesús no solamente quiere formar personas llenas de amor, Él quiere formar una comunidad llena de amor. Sabes, desde el inicio, desde sus primeros discípulos, Jesús nunca invitó a un discípulo a que lo siguiera él solo. Nunca existieron los discípulos individuales. Todas las invitaciones de Jesús para sus discípulos para seguirlo siempre fueron invitaciones en plural. Ven y sígueme en la comunidad de mis discípulos. ¿Por qué lo celebramos en domingo y por qué nos juntamos como una iglesia todos los domingos? Porque seguimos el llamado de unirnos
a la familia, de unirnos al cuerpo y al equipo de discípulos de Jesús. Por eso no solamente nos detenemos y descansamos y nos deleitamos y adoramos, sino hacemos todo esto en comunidad, porque seguimos el llamado de Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, que luego va a escribir varios de los libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla a la iglesia y en más de 130 ocasiones en sus cartas, Pablo, para referirse a la iglesia, utiliza la expresión hermano. Hermano. Utiliza la expresión hermano, utiliza la expresión familia de la fe. Por eso se volvió popular, porque entre cristianos ahí vienen los hermanitos, ahí vienen los hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo utilizó más de 100 veces esta expresión, hermanos. Ahora esto es importante porque tenemos que saber que cuando tú y yo nos unimos a la iglesia, no nos unimos a una institución ni a una organización, nos unimos a la familia de Dios. Somos parte de una familia nueva, una familia que trasciende todas las líneas que nos dividen. Nuestra nacionalidad, nuestro color, nuestras preferencias políticas o nuestra situación económica o social. La iglesia es la familia que trasciende todas las líneas. Ahora, pareciera que la iglesia es una familia pues de fe, ¿verdad? Pues todos somos bien diferentes como para decir que somos hermanos de sangre. Pero en realidad la iglesia, en realidad la familia de Dios, y es una familia de sangre, solo que no es ni la tuya ni la mía, es la sangre de Jesús. Es la sangre de Cristo Jesús que nos une. Al final del día no es tu fe tan perfecta o imperfecta, o la mía la que nos une, es la sangre perfecta de Jesús derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora no sé en estos momentos qué tan alejado puedas estar de Dios, qué tanto lo has rechazado o inclusive qué tanto le has estado pudiendo fallar a Dios. Pero el día de hoy quiero compartirte la noticia que esta familia es unida por la sangre, por el mismo precio que pagó por todos y cada uno de nosotros, la sangre de Jesús. Pagó el precio más alto al derramar su sangre en esa cruz del Calvario. Y Él nos invita a que en su presencia, a que en su familia podamos descansar, a que en su presencia y en su familia encontremos el reposo, que podamos practicar los principios del día de reposo en la persona de Cristo Jesús.